Hola, soy Juan Erruzo, preventa especialista y formador oficial de Combol en Arrow. Durante los próximos minutos y la sesión de hoy os hablaré de las 5 razones por las cuales es importante que conozcáis cómo son vuestros datos y qué vais a poder hacer gracias a la funcionalidad de Combol Activate. Uno de los mayores desafíos que realmente tienen todos los líderes de IT es entender sus datos y evidentemente saber dónde viven. No conocer estos aspectos sobre su organización puede ocasionar una posible pérdida de ingresos e incluso agregar un riesgo innecesario. Para evitar esto, gracias a la plataforma de tecnología de datos y características que ofrece Combol Activate, vais a poder hacer ahora que sea precisamente el momento adecuado para poder conocer vuestros datos. La primera razón es que pueda hacer un inventario de sus sistemas y deje que la indexación avanzada de Combol perfile todos sus datos para mejorar así la utilización de sus recursos. Es decir, mejorar toda la utilización de estos recursos y ser capaz de entender esos datos. A partir de ahora, podríais ser capaces de responder a preguntas tan simples como ¿cuántas copias de mis datos existen? ¿Dónde están? ¿Quién tiene acceso a estos datos? ¿Hay personas o grupos que no deberían tener acceso? ¿Hay usuarios en nuestros sistemas que ya no deberían estar allí? ¿Hay datos huérfanos en nuestros sistemas? ¿Y qué hay en esos datos huérfanos? ¿Podríamos eliminarnos o deshacernos de ellos? Pues bien, responder a estas preguntas es solo el comienzo del valor que su organización puede obtener al utilizar y aprovechar las características de Combol Activate. Adicionalmente, vais a poder decidir dónde almacenar y proteger los datos, cumpliendo, obviamente, con las necesidades de gobierno de la información que tenga establecida la compañía. La segunda de las razones es que con Combol Activate le va a permitir recopilar información sobre sus datos sin el requerimiento de tener que moverlos. No vamos a tener que mover nada. Simplemente active directamente el inventario, rastree los datos en sus recursos productivos, incluso encuentre y descubra los que no sabía ni siquiera que existían, para empezar a comenzar a resolver pues, todas esas incógnitas que antes planteábamos sobre dónde se almacenan todos sus datos en toda la empresa. Estas fuentes de datos pueden ser en los entornos productivos y o los datos de respaldo, protegidos por Combol, proporcionando a su compañía, a su disposición, una lista completa de todos sus activos de datos. Una vez que sus fuentes de datos sean inventariadas, proporcionaremos capacidades de indexación avanzada de contenido para profundizar en dicho contenido y poder ser capaces de realizar búsquedas empresariales en todas sus fuentes de datos, eliminando, por tanto, el enfoque legacy más tradicional de los silos que pudiesen existir para buscar datos en términos normativos y de e-discovery en toda la compañía, en toda la corporación. Con Combol Activate vais a tener a vuestra disposición el soporte para todas las fuentes de los datos que estén vivos o en producción y o copias de seguridad de Combol, que sean, por ejemplo, datos pues, del tipo de archivo estructurado, como son bases de datos y no estructurados, datos sociales, metadatos e información de uso, aplicaciones que estén en software as a service, aplicaciones SaaS, datos provenientes de sistemas de IoT, Big Data y más, etc. Tendrá una forma simple, rentable y no intrusiva, de recopilar información y responder mejor a las solicitudes de privacidad y de gobierno de sus datos, proporcionando pues, las capacidades de búsqueda empresarial entre los datos de su organización. La tercera de las razones es que gracias a un detalle y conocimiento enriquecido del que dispone Combol de la información para responder a preguntas importantes sobre sus datos y sus sistemas, ahora puedo hacer un doble clic dentro de sus conjuntos de datos generados previamente y determinar si algún dato es de alto riesgo, es sensible o está catalogado como sensible, o si sencillamente está fuera del cumplimiento normativo establecido por ley, como por ejemplo el GDPR o por la compañía. Podrá buscar patrones de los datos confidenciales o de datos personales de alto riesgo automáticamente. Incluso puede personalizarlos para sus propias necesidades específicas. También se puede definir
la topología de los patrones o cadenas de búsqueda para que los datos confidenciales de su negocio, pudiendo personalizarlos o utilizar cualquiera de los más de, creo que son 30 que existen ya existentes o que están como predeterminados en la herramienta y que podéis utilizar. Por lo tanto, estaríamos permitiendo que sea algo más explícito para su negocio o algo más específico para su necesidad de caso de uso en ese momento determinado. Si la herramienta encuentra datos confidenciales, pues automáticamente los clasificará y los marcará para su análisis por el usuario encargado de ello dentro de su negocio, de cara a que se puedan llevar a cabo o tomar las medidas adecuadas. Una vez hecho eso, desde allí va a poder actuar sobre los datos según sus necesidades, moviendo, eliminando o incluso colocando los datos y dejándolos congelados, entre comillas, en espera, además de muchísimas más acciones. Este tipo de acción, activando el dato, le ayuda en sus esfuerzos o en los retos que tiene que llevar a cabo para mejorar la eficiencia y reducir costes en su organización, a la vez de ayudarle también en sus esfuerzos a la hora de mitigar el riesgo en los datos y en el negocio y también para descubrir nuevas oportunidades, ¿por qué no?, de valor adicional para su negocio. La cuarta de las razones es que Commvault Activate está basado en tecnología de datos. La plataforma de datos de Commvault le proporciona tecnología de datos reales, lo que se denomina TT, ¿vale?, coloquialmente, para obtener nuevos conocimientos y resultados de los datos desde las tecnologías clave que tenemos integradas, como por ejemplo un índice 4D detallado, enriquecido y robusto, la integración con una capa de inteligencia artificial y la automatización y control de políticas en un repositorio de datos, que es un concepto de repositorio de datos virtual y abierto. Estas capacidades trabajan para extraer datos desde cualquier infraestructura para datos de aplicaciones, infraestructura e incluso con independencia del formato de los mismos datos. Nos daría igual incluso hasta el formato. Este nivel de independencia de los datos facilita y hace sencilla la comprensión y el uso de los datos para el futuro. La indexación o el indexado enriquecido es más que un simple archivo con las vistas de los metadatos de los ficheros, ya que os ofrece una perspectiva multidimensional, pudiendo disponer de un número de atributos pues casi infinito. Un ejemplo, por ejemplo, puedes incluir atributos vinculados al contenido, el contexto, las relaciones de datos e incluso geolocalizaciones. Esta indexación combinada con la independencia de los datos ofrece una flexibilidad y un rendimiento incomparables para poder almacenar los datos, mover y migrar datos a través de cualquier plataforma, infraestructura, etc. Es por esto que Commvault Activate es la mejor solución para ayudarle a conocer todos sus datos. Está diseñado también pues, para satisfacer todas sus necesidades de comprensión de los datos desde el origen, desde que se crean, ¿vale?, en la parte core. Es la base de una operación de descubrimiento o búsqueda contextualizada que se puede cruzar a través de todos los silos organizacionales y de la compañía y proporcionar pues, en una vista consolidada, en una única vista, el poder coger y comprender realmente dónde se encuentran los datos, qué es lo que contienen y si es necesario tomar alguna medida, pues con ellos. Y ya por último, la última de las razones es que una plataforma de datos abierta que ofrece tecnología de datos hace que sea fácil integrarse con otras tecnologías de terceros para ofrecer los resultados específicos a la necesidad en ese momento concreta de su negocio. La capacidad de inventariar, organizar, luego revisar, actuar y automatizar sus procesos de gobierno de los datos ofrece un nuevo nivel de eficiencia al tiempo que proporciona una plataforma de tecnología de datos que puede construir con otras compañías de datos. Los proveedores externos de análisis que utilizan tecnología de inteligencia artificial y de contexto, como por ejemplo Brainspace o Lucidworld, aprovechan la información servida desde Commvault Activate a través de la plataforma de datos. Esta plataforma viene con una gran cantidad de recursos de desarrollo
que vais a poder utilizar para garantizar que cualquier personalización que pueda ser requerida se pueda llevar a cabo fácilmente contra la inteligencia de datos enriquecida que se recopila con VolatIbate. En pocas palabras y en resumen de todo lo comentado hasta ahora, esta es la mejor solución de datos para ayudarle a saber dónde se encuentran sus datos, qué contienen y cómo debe actuar para satisfacer sus necesidades de búsqueda, de discovery, riesgo y cumplimiento normativo y de gobierno. Muchas gracias, espero que os haya resultado interesante. Recibid un cordial saludo y nos vemos en la siguiente sesión.